hablando del tema del poder del pueblo que mencionabas, claro, dices el poder del pueblo en el sentido de que pues no hay compraventas, de que no hay especulación y de que pues todas esas casas tales son del pueblo. ¿Qué ocurre cuando una persona, por ejemplo, tiene unas ambiciones superiores a las del vecino? ¿Qué pasa si una persona, no sé, pongamos que es más trabajadora y que, o simplemente pues quiere una casa más grande por X o por Y, ¿no? ¿Tiene esa posibilidad? ¿Cómo funciona? ¿O todos los ciudadanos de Corea del Norte están obligados a tener la casa que les ha correspondido? Porque en ese caso, al final, no tendrían ningún tipo de poder, ¿no? El poder. Sí, el poder, claro que todos tienen poder, lo que pasa es que ese poder se reparte, al contrario que en el capitalismo, donde son precisamente las empresas más poderosas las que pagan los partidos políticos, financian las campañas y finalmente cuando ese partido político gana, le paga de vuelta todos esos millones que se han empleado en campañas publicitarias. Eso es lo que pasa en Estados Unidos, en España y en la mayoría de países capitalistas. En Corea, realmente todas las decisiones se adoptan de forma asamblearia. Eso incluye desde nuestro ministerio hasta organizaciones estudiantiles o empresariales. Hemos dicho la empresa es pública. Las decisiones en la empresa no las toma un CEO, ¿vale? No las toma un pequeño grupo de accionistas que son los dueños de ella. En Corea, como he dicho, la empresa pertenece al pueblo, todas las empresas, así que de facto cada ciudadano sería accionista de todas las empresas del país y la gente, los trabajadores de esa empresa tienen una asamblea, tienen un organismo electo por los propios trabajadores que son los que dirigen, los que marcan la dirección a seguir de esa organización. Esto se hace mediante votación democrática, obviamente por mayoría. Lo mismo sucede en todos los estamentos, como digo. Aunque tenemos lógicamente una jerarquía de trabajo para el día a día, hay un técnico, hay un director, hay un secretario, etcétera. Las decisiones a tomar se hacen siempre consensuadas de esta forma, democráticamente, y no hay una persona que simplemente abuse de su poder para dictaminar lo que tiene que hacer una u otra organización. Así que sí existe un sistema jerárquico, como digo, pero las decisiones son siempre consensuadas de forma democrática. Esto sucede igualmente para todos los cargos políticos a nivel local, provincial, a nivel regional y a nivel estatal, donde tenemos Ujú. elecciones cada 5 años para elegir esos cargos. Lo más importante de todo es que cuando tú te presentas a unas elecciones, bien sea a lo que sería una alcaldía en tu población o te presentas al Parlamento, que es el máximo órgano del país, Ujú. eh, eso lo consigues mediante las firmas de los ciudadanos. O sea, tienes que ser votado, o sea, digamos que serían como unas primarias a nivel general, donde toda la gente tiene que apoyar a tu candidatura para tú poder presentarte a esas elecciones. Entonces, las personas con mayores firmas, con mayor apoyo popular, son las que realmente van a ser votadas en las elecciones. ¿Y no te parece que de alguna manera eso desincentiva, vamos a decir, la recompensa que puede obtener un empresario, que al final es una de las cosas que el capitalismo, si bien tiene muchos contras, creo que si tanto progreso a nivel tecnológico y a nivel, en muchos niveles se ha conseguido, es precisamente porque está ese incentivo, ¿no? De decir, joder, si creas algo, el mercado, pues te lo devuelve en forma de que en ese aspecto tienes una mayor retribución, te beneficias de manera económica, eres más rico y eso te permite tener una vida mejor. De alguna manera, eso ha beneficiado, si bien, como digo, tiene contras, podríamos entrar también, pero ha beneficiado al mundo y es una de las grandes claves. En este caso, ¿no se pierde un poco ese incentivo? Pero vamos a ver, para empezar, son muchos temas, ¿no? No nos olvidemos que el empresario es también rico por la explotación del propio trabajador, no del propio trabajador en su país que gana un salario miserable, mientras Ujú. él recibe un salario 20 o 1000 veces superior. Y el trabajador a veces tiene que hacer horas extras sin cobrarlas, sino que además tenemos que hablar de la explotación de otros países. La República Democrática del Congo, Haití, son países capitalistas desde hace mucho tiempo. Y te invito a que visites el Congo y veas cómo trabajan los niños en las minas para el coltán que luego irá a nuestros smartphones. Entonces, el capitalismo se basa en un sistema de explotación, básicamente de esclavismo, de una pequeña población que en muchos casos es millonaria, no por valor propio, aunque sí hay algunos casos, sino es porque su familia ya ha heredado pues diversas empresas, propiedades, etcétera, y eso
lo hace muy fácil, tienes ya los clientes que te los ha montado tu papi, pero en unos pocos casos sí se puede dar en el capitalismo en el que hay personas que dan con un mercado específico y logran hacerse millonarias. Pero en general la riqueza no procede de la nada y cuando tú produces dinero y estás usando empleados, estás, como bien decía Marx y como es elemental, tú le estás pagando 1.500 o 2.000 euros brutos a ese empleado porque tú sabes que estás generando 10.000 con él. Ujú. Eso es Pero lo que pasa. también acarreas el riesgo, es el eterno debate, ¿no? Al final, el empresario también tiene el riesgo de que si las cosas van mal, él se lo come después. Ahí está un poco el juego. Yo soy muy emprendedor, Alejandro, y desde luego soy emprendedor, pero no quiero explotar a nadie. Simplemente estoy dispuesto a aceptar el riesgo de montar cualquier tipo de proyecto si, porque confío, perdón, en que voy a conseguir ese beneficio extra. El enfrentarte a ese riesgo si te salen bien las cosas, porque pueden salir mal. Yo tengo gente en mi familia que se ha arruinado y pues es lo que hay, ¿no? Está esa dualidad. Sin Sí, embargo, pero en lo primero bueno que necesitas tienen el países, capital. Hay muchas personas que no pueden ni comer hoy en día, niños que no comen en correcto, España. pero Por lo tanto, si puedes tener las mejores ideas del mundo en el capitalismo, si no tienes un ujú, capital inicial, bien sea por tu familia o porque te lo da un banco, porque tienes amigos allí, no vas a poder hacerlo. Yo creo que claro, pero prácticamente hoy en día, toda la población de España, como la del mundo, se plantearía abrir una empresa si tuviera la capacidad para poder hacerlo. Se arriesgaría, porque no tiene nada que perder. Si la gente se está comiendo los mocos, si el 80% del mundo está en la miseria, si tú le ofreces a cualquier persona en África, en Latinoamérica, en la mayoría de países asiáticos, oye, estás en la situación que estás, que prácticamente no puedes pagar facturas, monta una empresa y te arriesgas a perderlo todo, te dirá, claro, pues si lo tengo todo perdido, si estoy en la miseria. sí, pero en Europa lo bueno que tiene y en los sistemas capitalistas que funcionan, el punto positivo que tienen es que tú no tienes por qué realizar esa elección. Tú en España, afortunadamente, y ya te digo, yo quiero ir a Asia y considero que en España las cosas están empeorando muchísimo, pero sin embargo en España y en todos los países de Europa tienes la opción de trabajar para otra persona asegurándote un sueldo fijo y no teniendo que correr ese riesgo. Y por otro lado tienes la opción, sin el capital de ningún, ahora en casos, ¿no? Pero sin el capital de papi, vamos a decir, de pedir capital tanto a fondos de inversión como a VCs, muchísimas alternativas para que puedas emprender. Y evidentemente no te lo van a dar si no eres una persona pues, que demuestra una inteligencia, un buen proyecto, etcétera, etcétera. Podríamos entrar en los pros y contras de eso, pero mi pregunta vuelve a ser la misma. ¿No te parece que de alguna manera desincentivas y frenas un poco la posible innovación de muchos ciudadanos si no permites esas opciones? O sea, al No, final yo me pongo en la piel, por ejemplo, este podcast. Al final esto, en cierto modo, es súper amateur. Por eso te agradezco mucho que hayas venido. Pero la realidad es que el día de mañana, quién sabe, podría darme dinero, podría convertirse en una empresa. Y desde luego, si así fuera, yo no explotaría a nadie. Como mucho, pues ahora lo estoy haciendo todo yo. Pues contrataría a alguien que se encargase de editar y le pagaría un sueldo para que estuviese feliz, porque yo soy de los que piensa, y conozco muchos empresarios así, que cuanto mejor están tus empleados, mejor van a trabajar y mejor van a rendir. En el caso de Corea del Norte, como digo, de alguna manera esa libertad de poder elegir cómo gestionar tu empresa la pierdes. no, para empezar, en el socialismo, lo que hacemos, para que entiendas, la diferencia es que tú estás motivado por el dinero, como la absoluta mayoría de las personas. Hay una motivación económica detrás. En Corea no se fomenta la lucha en la jungla por el señor dinero, por el oro, Ujú. sino se fomenta el servir a la sociedad. Claro, por eso tenemos un sistema de medallas, de recompensas populares que no están basadas de forma económica, sino precisamente en el honor de que tú recibes una medalla de tu parlamento y eres aplaudido, eres respetado por tus compañeros o tienes una posición, se te otorga una posición de mayor responsabilidad en tu fábrica o en el ejército o en donde te encuentres. Ujú. Entonces, la cuestión está en que educas desde la infancia a los niños, a las niñas, a que lo importante no es el individuo, sino la comunidad. A que lo importante no es ganar dinero, ser millonario y comprarte un Lamborghini o una mansión para ti exclusiva o comprarte una isla en Grecia, sino en hacer cosas o desarrollar proyectos, desarrollar empresas que ayuden a la población en general, no solo a un grupo privilegiado. Esa es la Ujú. forma en cómo trabajamos, la diferencia de mentalidad entre capitalismo y socialismo. Y vuelvo a lo mismo con lo que me decías de montar empresa y todo esto, es que está muy bien esa idea, como tú dices,
¿Hay posibilidad? A veces sí, a veces no. Hay muchas personas que están en el paro. Yo mismo, en mi desarrollo profesional, he estado sometido a presiones continuas, trabajando como técnico informático, como piloto informático y administración de sistemas en empresas multinacionales, donde, pues, como sabe perfectamente la empresa que tú dependes de ese salario todos los meses para poder pagar tu alquiler o tu hipoteca, porque en mi caso no tenía un papá que me dejó una casa, en mi caso no tenía un papá que me dejó un coche, pues te ves que vas justo para sobrevivir en el sistema. Y en esa situación como trabajador primero tienes que conseguir el trabajo, obviamente, no hay plazas para todos en todos los sitios, muchas personas están en el paro desde hace tiempo y quieren trabajar, pero no pueden por diversos motivos, porque no les cogen o porque son mayores de 45 años y ya no los quieren, ¿vale? Pues aunque lo consigas, estás sometido a las órdenes de la empresa. Eso significa que si tienes que quedar a dormir en el suelo literalmente un fin de semana, si tienes que cancelar ese vuelo o esas vacaciones que tenías con la familia, tienes que hacerlo, porque si no, te quedas en la calle, así de claro. Y si te largan de una empresa, es muy difícil que al día siguiente tienes trabajo, ¿vale? Porque te han largado y tienes que volver a comenzar ese proceso de entrevistas, de buscar y de las ansias de que sí voy a poder comer hoy. Eso lo he vivido yo toda mi vida, así que no me cuentes historias porque he trabajado y te puedo enseñar mi vida laboral que probablemente sea más larga que la tuya, ¿vale? Ya te adelanto que sí. ¿Vale? De todos modos, Alejandro, decirte que simplemente para defender mi persona, mi interés no es exclusivamente el dinero y si no, no estaría haciendo esto, porque realmente una persona que solo buscase el dinero, consideraría con toda la razón y con toda la razón que es perder el tiempo. Esto es un podcast, como te digo, muy amateur en el que destino mucho tiempo y en el que básicamente No estoy de acuerdo. No estoy de espero que acuerdo. Me llegue. estás entrevistando, yo prácticamente casi todas mis entrevistas son en medios que ganan dinero con ello y han ganado muchísimo dinero. Desde Antena 3 al periódico La Vanguardia, todas las entrevistas, el 95% de las entrevistas que yo hago son a medios capitalistas, privados, con accionistas que ganan muchísimo dinero. Y eso es muy Y hoy distinto que un canal como he a este, en el Corea. que he hablado de Dostoyevsky y he hablado con sacerdotes de cosas que en general no interesan a la sociedad. Pues esto ya te aseguro que les va a interesar. Porque si me llama Antena 3, si me llama Espejo Público, si hacemos crónicas para Informativos Telecinco y son Minuto de Oro, ¿por qué te crees que se llama Minuto de Oro? No, evidentemente que eres una persona totalmente viral, es evidente, pero simplemente decirte, y esto de verdad conozco a mucha gente que es así, que el hecho de montar empresas no significa o no tiene por qué significar que lo único que nos interese sea el dinero, sino que le puedes ver pues un atractivo de decir, joder, es que es lo que me gusta hacer, ¿no?